En este capítulo que está acá, se ven cómo se usan las fórmulas que después vamos a usar en el próximo capítulo. Yo lo que voy a hacer es, en este capítulo les voy a explicar algunas cosas, pero después en el otro caso yo les voy a ir deduciendo las fórmulas, porque así es más sencillo, lo vamos viendo en vivo y en directo cómo es que yo voy haciendo las cosas. Entonces les voy a explicar algunas cosas en particular de esto y hacemos el break y luego hacemos lo que es el dimensionamiento. O sea, el tiempo es lo mismo, sí. O sea, sin embargo, es más fácil que se acuerden si lo vamos viendo en vivo, digamos. Bueno, vamos a ver lo que es la confiabilidad, ¿sí? Bueno, acuérdense siempre, digamos, que el diseño óptico va a ser siempre el diseño en el cual se suministre la energía que ustedes necesitan de manera más económica, ¿sí? Eso es siempre lo que se llama el diseño óptimo. Y hay algo importante, un concepto importante que es la confiabilidad. La confiabilidad lo que nos dice es básicamente cuán confiable es el sistema. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos días de iluminación, por ejemplo, al año, o digamos, no de iluminación, sino de que está en servicio el sistema voy a tener? Si yo tuviese un sistema que los 365 días funciona, la confiabilidad es del 100%. ¿Está bien? Obviamente, digamos, hay sistemas que son, por ejemplo, servicios críticos, ¿no? O sea, todo lo que son, donde hay medicamentos, equipos de telecomunicaciones y demás, donde la confiabilidad tiene que ser valores cercanos al 100%. Todo lo que es capaz consumo hogareño y demás, puede tener confiabilidades mucho más bajas. Porque, es decir, uno se puede quedar sin luz 4, 5, 6 días, no pasa nada, la verdad. Al año, 365 días, realmente no es algo tan grave en sí, ¿no? Y más o menos la confiabilidad en esos términos es más o menos del 90%. Acuérdense que la confiabilidad es la cantidad de días, ¿sí?, en el año en los que el sistema funcionó correctamente, o sea, pudo abastecer sobre los 365 días. Por 100 les va a dar un valor. ¿Es un cálculo posterior al diseño? En realidad, hay un montón de métodos estadísticos para poder calcular esto. Yo les estoy explicando cómo es la noción. Uno, antes de hacer el sistema, lo que va a tener que decir es cuánto es mi confiabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora te lo voy a explicar, pero tiene que ver... El tema de saber los días nublados que va a haber... Sí, más que eso. O sea, lo importante es lo siguiente. ¿Qué es la idea? Si este sistema, digamos, está proyectado para un suministro de, no sé, de un parque solar o de algo más crítico, se hacen todos estudios estadísticos en el cual se determina la confiabilidad, que es algo muy complejo. Pero lo importante que yo les quiero explicar ahora es que a medida que ustedes se acercan a una confiabilidad del 100%, ¿sí?, el costo del sistema aumenta exponencialmente. ¿Por qué? Porque es imposible tener en cuenta todas las variables que pueden pasar. Por ejemplo, primero, uno puede decir, bueno, a ver, imaginémonos que me caiga un satélite, se rompa un satélite o la estación rusa y se caiga arriba de mis paneles solares. ¿Sí? Ahí me quedo sin suministro. La probabilidad es bajísima, pero la tengo que contemplar si quiero tener 100%. Entonces, ¿qué hago? Construyo un búnker y pongo paneles solares redundantes. Entonces me sale más caro. Después digo, bueno, quisiese que si me cae la estación espacial en los paneles y de repente tengo una tormenta solar, no tenga un cortocircuito o lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Blindo todo con una jaula de Faraday y un montón de cosas. Entonces, cuando me empiezo a ocupar de todo lo que puede pasar, hay infinito. ¿Se entiende? Por eso nunca puedo llegar a una confiabilidad del 100%. Más en estos sistemas donde dependo del sol. Y el sol es una variable que no controlo. Es decir, si yo tuviese un equipo de generación térmica, tengo un tanque de nafta de repuesto al lado y listo, no tengo problema con la generación. Pero acá, capaz que de repente, como pasó en Argentina ahora este año en abril, fue sí, en abril que hubo tantos, sí, 20 días, sí, 20 días nublados, fuera de cualquier estadística,
¿Te sonaba mucho el teléfono ahí? No, igual ahí no pasaba nada. No, porque era más que nada acá en Capital. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo ahí ya dependía totalmente del Sol. Y el Sol, estadísticamente, falló la estadística. No tenía un Sol de reserva. Entonces, en estos sistemas en particular que dependen del viento, dependen del Sol, ¿sí? Capaz si tengo una microturbina hidráulica, depende del caudal de agua o lo que fuere, es más difícil todavía lograr una confiabilidad del 100%, ¿se entiende? Y es exponencial al costo. ¿A qué voy con esto? A que siempre es mucho más barato basarse en la estadística y tener un grupo electrógeno de backup cerca, es mucho más razonable que gastarse miles y miles y miles de dólares en hacer más confiable el sistema para cosas que capaz nunca ocurren. Es decir, capaz ustedes dicen, bueno, en 1905 hubo la peor radiación de la historia y entonces voy a dimensionar mi sistema para que si vuelve a ocurrir, digamos, tener luz. Entonces pone un montón de baterías más, un montón de... Exactamente, sobredimensiona todo y capaz nunca ocurre ese caso. Y entonces es mucho más lógico tener un grupo de backup con el cual cargar las baterías en ese caso, que tener que hacer la redundancia de todo. ¿Se entiende cuál es la idea? Bueno. Entonces, bueno, esto es un poco la idea que les contaba de la confiabilidad y demás. Que sepan que es normal y es esperable quedarse sin luz 4 o 5 días. Es normal que si estadísticamente hay 4 días nublados, haya capaz en un año veces en las que se excede ese porcentaje, es normal. Pero sepan que no tienen que esperar del sistema todo. Tienen que ayudarlo con un backup de un grupo electrógeno, o sea, de generación térmica o lo que fuese, para cargar las baterías o lo que fuere. Porque si no el costo va a ser muy alto. ¿Se entiende? Bueno. Lo que vamos a ver del diseño, ahora igual lo vamos a ver en vivo en directo, pero básicamente cómo es el diseño. Es como un diseño un poco iterativo. Y se empieza al revés. Es decir, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Primero se hace un estudio de los hábitos de consumo. Un hábito de consumo es decir, bueno, ¿cómo usás la energía? Bueno, uno puede pensar, bueno, yo me levanto, prendo las luces, el microondas, desayuno, después me voy, después a la noche, a partir de las 7 empiezo a ver la tele. Entonces uno empieza como a darse cuenta de cómo es el consumo de ese lugar con el cual ustedes quieren suministrar energía eléctrica. Y luego se empieza, una vez que conocen eso, se calcula cuánto es la energía que tienen que tener disponible para ustedes poder hacer ese consumo. Y se empieza, digamos, a hacer pasos iterativos. Empiezan a decir, bueno, ¿cuánta potencia pico de paneles necesito? Bueno, necesito de paneles de 100 watts, 200, me conviene conectarlos en serie, me conviene conectarlos en paralelo. Todo eso empiezan a probar. Y capaz que llegan de repente a un número de paneles que en realidad les da impar y el sistema era, digamos, de 24 volts que les debería dar par y se dan cuenta que agregar un panel de más es un costo. Entonces, ¿qué hacen? Ponen paneles un poquito más grandes para que les dé par, por ejemplo. ¿Se entiende eso? Y van jugando un poco con eso. Esto es lo último que les voy a contar de acá, de este PowerPoint, que es lo siguiente. Existen distintos perfiles de carga. ¿Qué es un perfil de carga? Es la manera con la cual se consume energía. Por ejemplo, existe lo que se llama un perfil de consumo constante, ¿no? Por ejemplo, que a cualquier hora del día se consume siempre la misma energía. Esto es típico, por ejemplo, de señalización. Un equipo que emite una señal, ¿sí?, todo el tiempo, las 24 horas, tiene un consumo totalmente constante. Existe lo que se llama el consumo nocturno, que es simplemente algo que tiene, por ejemplo, en la célula, digamos, detecta la luz, enciende la iluminación solo de noche, entonces ¿qué pasa? Se consume de noche y de día nada. Consume de noche y de día nada. Ese es otro típico perfil de carga. Luego se tiene el perfil diurno, que es un perfil de día, típico, por ejemplo, de un sistema de riego, de bombeo, ¿sí?, de día. Y por último, el perfil de consumo doméstico, que es como el más complicado, que es este de acá. Es decir, esto es por ejemplo, a la noche, se tienen las luces exteriores prendidas, luego a las 8 de la mañana
uno se despierta, prende las luces, cocina, a media mañana baja, al mediodía vuelve a aumentar el consumo, luego baja a la tarde y luego a la noche uno empieza a ver tele y demás, y antes de irse a dormir lee algo y ahí baja y vuelve a hacer el ciclo. Ahora, ¿es tan importante esto? Ni. ¿Por qué? Porque como hablamos de energía, es decir, todo esto es energía, todo esto es una energía. Lo que yo tengo que hacer es tener disponible esta energía acá, antes que empiece. Como yo la tengo disponible, después luego la distribuyo como quiera. Puedo prender todo de día, todo de noche, puedo prenderla acá. Lo que sí, nunca me tengo que pasar de esa energía. Lo que me va a hacer el hábito de consumo es aprender exactamente cuánta es la energía y cómo es mi hábito de consumo. La realidad es que los usuarios aprenden. ¿Qué quiere decir? Que al principio empiezan a conectar todo y se empiezan a quedar sin energía. O sea, por más que les digan su manera de, digamos, de consumir, no suele respetarse. Y luego aprenden solos cómo hay que consumir, ¿sí? Entonces, si bien es importante que se explique y todo, y diga, bueno, la idea es que usen esto, tampoco la idea es que digan, ah, bueno, yo dije que le voy a usar 3 horas la luz, entonces está el usuario esperando 3 horas para apagarla. Eso tampoco tiene sentido. Pero la realidad es que se aprende solo a utilizarse. ¿Y cómo se aprende? Quedándose sin energía. Es cierto. Exactamente. A los porrazos. Exactamente. Sí, Pero yo tengo el caso de un familiar que vive en la isla, en Campana, y empezó con solar y bueno, y tiene hijos y tenía que decirle, nene, ahora vamos a pagar la tele porque nos quedamos sin luz, la batería se acaba y fueron aprendiendo. Exacto. Y hoy en día vive ya hace 5 años en la isla con gracias a un panel solar. Exacto, uno se hace más eficiente en el consumo. Pasa que uno no está acostumbrado. ¿Sí? Pero digamos, esa sería la idea. Bueno, todo esto que son fórmulas y demás, lo vamos a ir viendo, bueno, lo vamos a ir viendo en el próximo capítulo de dimensionamiento, ¿sí?